Bienvenidos a Destino Desconocido, capítulo 31, este podcast del tamaño de un agujero negro en el que hoy voy a estar hablando acerca de emociones. Deja de pelear con lo que sientes. Si quieres avanzar realmente en la vida, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, tienes que dejar de pensar que tú puedes controlar tus emociones, o peor aún, que las puedes reprimir, o como que puedes ser un ser mega iluminado que nunca va a sentir tal cosa como tristeza, ira o frustración o miedo. Hoy vamos a estar conversando, o voy a estar conversando acerca de cómo realmente podemos comenzar a gestionar emociones. No es controlar las emociones. Vamos a aprender a través de lo intelectual, neurociencia, neurobiología, pero también a través de la historia personal, porque yo aquí estoy hablando de este tema porque soy una persona altamente sensible y en este momento de mi vida muchísimo más porque estoy embarazada. Así que lo que yo antes sentía con una intensidad de 100, ahora lo siento con una intensidad de 350.000. Y por esto es que todas las herramientas que he venido aprendiendo a lo largo de los últimos años se han convertido en el oro de mi vida en esta temporada. Y le doy tantas gracias a Dios porque he tenido acceso y sobre todo he tenido el interés de integrar estas herramientas a mi vida. Entonces vamos a empezar hablando acerca de, primero, las emociones son energía en movimiento. Emotion, energía en movimiento. Algo que yo he comprendido que es demasiado importante de entender y de internalizar a nivel intelectual. No hay tal cosa como una emoción mala y una emoción buena. Vamos a catalogarlas como agradables o desagradables. Que a ti te gusta sentir eso y no te gusta sentir eso. Porque no hay tal cosa como que la ira es mala, la tristeza es mala o el miedo es malo. No, porque todas las emociones traen información. Esto es demasiado importante que tú lo entiendas. Que si tú estás sintiendo miedo, frustración, tristeza, vamos a hablar primero de las más densas o de las emociones más bajas o desagradables de gestionar. Si tú estás sintiendo alguna de estas emociones, te está trayendo una información. Entonces fíjate lo que te estoy diciendo. Si te está trayendo una información acerca de algo que está pasando en el exterior que te está molestando, puede ser, o algo que está pasando en tu interior que te está generando esa emoción, tú también lo tienes que revisar en ese momento. Pero si la emoción no se presenta, tú no tienes la capacidad de ver, de observar y de cuestionar. Oye, me estoy sintiendo súper molesta por esta situación, y tú de pronto tienes que darte cuenta. Oye, yo me estoy molestando porque esta persona está sobrepasando los límites del respeto. O me estoy molestando porque tengo un pensamiento constante que de verdad me estoy dando cuenta que me detona una molestia que es irracional. Entonces tengo que pensar en lo que estoy pensando, observar lo que estoy pensando para poder cambiarlo. Pero si la emoción no se presenta, tú no tienes esa capacidad de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te está presentando esa emoción. Hay algo sumamente delicado, que es que muchas veces lo que más pesa no es la emoción en sí, por ejemplo, sentirte triste o sentirte molesto, sino el diálogo interno con respecto a lo que sientes. Es lo que más te desgasta, y el no permitirte sentir lo que sientes. No es que yo no debería estar triste, porque ¿qué es eso? ¿Cómo yo voy a estar triste? No, yo no puedo estar molesta porque yo soy una gente que yo nunca me molesto. O sea, esa misma represión interna es lo que más te desgasta el sistema nervioso, porque como ya te lo dije al principio, esa emoción se está presentando por alguna razón, que puede ser real o imaginaria, que puede ser una razón antigua o puede ser una razón presente, pero tú tienes que tener la capacidad de estar para ver a esa emoción surgir. Y el punto de este capítulo es que al finalizarlo tú tengas herramientas para poder comenzar a quedarte con esa emoción y poder atravesarla en lugar de ignorarla, porque todo aquello que se ignora en el plano mental, emocional,
se convierte como en un monstruo que en algún momento va a ser así de grande que vas a explotar. Es como cuando llega un momento en donde tú dices, fue la gota que derramó el vaso y por una tontería así exploté. Fue la gota que derramó el vaso y por algo súper insignificante yo di todo por terminado. Entonces en ese momento es donde tú te tienes que dar cuenta. Yo estaba ya saturada, pero tengo mucho tiempo triste y no me había dado tiempo de estar triste, no me había dado el espacio para estar triste. Había estado negando mi tristeza durante mucho tiempo. Y vamos a hablar también del impacto que tiene querer manejar emociones elevadas como la paz y el amor y la fraternidad y todo, y la iluminación y todo eso. Vamos a hablar primero de las de menor frecuencia porque son a las que accedemos con mayor facilidad y a las que tenemos más memoria, de las que tenemos más memoria. Entonces es normal estar molesto, pero no es tan normal estar tranquilo. Porque de pronto para nuestro sistema nervioso hay cosas que son súper normales y no siempre nos benefician, sino que simplemente para nuestro sistema nervioso es mejor lo conocido, aunque sea un infierno, a lo desconocido, aunque sea el cielo, porque nos da miedo, porque no lo conocemos, no sabemos cómo reaccionar y cómo manejarnos en esa nueva emoción y en esa nueva frecuencia. Entonces es demasiado importante que comencemos a ver que también este es un punto súper importante. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tú sientes. El proceso de pensamiento ocurre en tu mente, pero el proceso de las emociones y sentimientos ocurre en el cuerpo físico. Entonces muchas veces no va a bastar con, no, yo no quiero estar molesto, no, o yo quiero estar súper feliz, yo soy una persona súper positiva, pero eso es una idea que nunca has podido experimentar realmente en la piel, en tu corazón, en tu respiración, en cómo te mueves y en cómo interactúas con los demás, porque es solamente una idea. Entonces es muy importante pasar de el pensamiento a la acción, de la idea a la experiencia. Es muy distinto. Ay, sí, lo que pasa es que yo me siento un poco triste, pero no me doy espacio para llorar, pero no me doy espacio para estar con mi dolor durante un rato, porque científicamente se ha comprobado, cada emoción dura 90 segundos, 1 minuto y medio, pero ya sabemos que 1 minuto y medio se puede convertir en una eternidad cuando nosotros no estamos dispuestos a estar allí para nosotros mismos. ¿Sabes? Hay gente que le incomoda, por ejemplo, ver a una persona llorar. Es como ay, no puedo, no soporto ver a una persona sufriendo. Porque realmente tu sistema nervioso, tu cuerpo, no tiene la capacidad de sostener a una persona mientras está en un duelo, por ejemplo, o mientras está en un problema, como hay gente que sí la tiene. Pero ese espacio se gestiona primero para nosotros mismos. ¿Qué tan tolerante soy yo con lo que yo misma y yo mismo estoy sintiendo? Me siento frustrado. ¿Cómo gestiono mi frustración? ¿Cómo puedo sentarme con esa frustración en lugar de ignorarla? Me siento triste. ¿Cómo puedo asumir esa tristeza sin convertirme en la persona más triste del mundo, en la persona más depresiva del mundo? Porque esa es otra cosa. La gente cree que por estar triste o tener miedo o tener ira, eso te convierte inmediatamente en una persona iracunda o una persona triste, una persona depresiva. No, todo lo contrario. Cuando tú te das la oportunidad de atravesar esa emoción o de que esa emoción te atraviese, es justamente ahí cuando te liberas de esa emoción. Esa emoción no va a desaparecer porque tú la ignores, va a seguir creciendo para que tú puedas por fin voltear a verte a ti y voltear a contenerte a ti. Entonces, vamos a dejar estos puntos claros. La emoción no la puedes reprimir y no la puedes controlar. La emoción brota naturalmente por un estímulo que puede ser interno o puede ser externo y siempre te va a traer información. Entonces, cuando hablamos de gestionar, cada quien va a adquirir unas herramientas a lo largo de su vida para poder sostenerse a sí mismo mientras está experimentando esa emoción. Algo que aprendí es que dentro del mundo de la psicología existe la clasificación de emoción primaria y emoción secundaria. Por ejemplo, tú te caíste y te asustaste porque te caíste, tuviste un accidente, pero resulta que
te pasó en público y la emoción secundaria que brota es la vergüenza. Tú dices, ay no, qué pena, la gente me vio que me caí. Entonces la emoción que comienza a dominar el evento es la vergüenza en lugar de el susto que te dio haber tenido el accidente en sí. Y por lo general eso es lo que mantiene nuestro sistema nervioso más nervioso y alterado, porque con tu mente juzgas lo que sucede en tu cuerpo. Con tu sistema de pensamiento y de creencias juzgas lo que tú mismo sientes y lo que tú misma sientes. Y se vuelve un estancamiento total de tu energía, porque no permites que esa emoción termine de brotar y termine de atravesarte y termine de surgir y tú no la puedes integrar, sino que te quedas en, no, no, eso es malo, yo no debería estar sintiendo vergüenza, yo no debería estar sintiendo culpa, yo no debería estar triste, porque yo soy una persona que yo no debería estar sintiendo esto. Entonces cuando tú tienes ese formato de pensamiento, eres una persona que eres una tirana y un tirano emocional contigo, pero es porque no tienes las herramientas para gestionarte y contenerte. Este término de contención y de sostén o de aguante son tres términos que yo en lo personal vengo reflexionando hace mucho tiempo, porque a veces lo tenemos ligado a que aguantar es como que tienes que aguantar más allá de tus límites, como tolerar lo intolerable, o que si tú hablas de contención es como represión, como que tienes que contenerte, no sientes lo que sientes, no significa eso. Contención es la capacidad que tú vas a desarrollar de estar contigo misma y contigo mismo mientras está transitando esa emoción. Ok, estoy súper molesta y voy a aceptar que estoy molesta y voy a hacer espacio para estar molesta durante un rato, pero la parte de la contención es no voy a reaccionar mientras esté así, no voy a hablar mientras esté así, no voy a tomar una decisión mientras esté así, ni me voy a comunicar con los demás mientras esté en ese estado. Porque el principal objetivo de ese momento es acompañarme, verme a mí misma, verme a mí mismo para poder integrar esa emoción y esa experiencia. Una vez que la emoción ya ha bajado, y bien dice el dicho, no tomes decisiones ni muy feliz ni muy triste, porque estás tomado, estás sesgado y limitado por tus emociones. Vuelve a tu centro y luego tomas las decisiones y luego comunicas, oye, estoy súper molesta por esto que pasó, o estaba súper feliz y tomé esta decisión, pero ya es más racional, no es solamente un impulso. Recuerda que nuestras decisiones racionales las tomamos con una parte de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal o lóbulo prefrontal, y son decisiones más objetivas, son decisiones mucho más administrativas, pero en cambio nuestra amígdala o nuestra parte del cerebro que es más primitiva es la que nos da ese shoot de emoción. Y si tú eres una persona que está practicando la conciencia, tienes que saber, y te ayuda mucho saber, que cuando estamos bajo el torrente de las emociones no es el mejor momento para decidir nada ni comunicar nada, porque no estamos siendo objetivos. Pero a su vez es muy importante el proceso de comenzar a digerir esas emociones. Entonces muchas veces el tema de digerir emociones no es nada más, bueno, voy a aceptar que estoy triste. Se trata de cuerpo, tengo ganas de llorar, siento presión en la cabeza, en el pecho, me duele la espalda, se me revolvió el estómago, me dieron ganas de ir al baño, me puse nerviosa, se me pusieron las manos frías. Hay un lenguaje corporal, el cuerpo comienza a tener su propio lenguaje y es allí en donde nosotros tenemos que tener las herramientas para gestionarnos a nosotros mismos. Yo sé que soy una persona que cuando me molesto puedo ser muy cruel, por ejemplo, con lo que digo, entonces ya yo sé, oye, estoy sintiendo que la molestia ya me agarró y me estoy entrando en cólera, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para callarme la boca mientras esté molesta, porque lo menos que quiero es destruirme a mí misma, destruir a alguien más o destruir una relación o una posibilidad simplemente porque no estoy sabiendo gestionar esa emoción de la ira. Igual pasa con las emociones elevadas. Me estoy sintiendo súper emocionada, me estoy sintiendo
como con mucho amor en mi corazón, entonces tampoco voy a elegir en el momento en el que estoy llena de endorfinas, porque sé que cuando me enamoro, por ejemplo, o cuando estoy con una amistad nueva, con un proyecto nuevo o con nuevos compañeros que me emociona muchísimo, de pronto puedo ponerme trabajo extra, me hago cargo de cosas que no debería, entonces cuando se me pasa la emoción digo, Dios mío, ¿por qué tomé todas estas decisiones? Ahora estoy súper sobrecargada o sobrecargado. Entonces, como ya me conozco, cuando me pongo feliz y cuando me pongo alegre y cuando estoy súper happy, voy a tratar de no tomar decisiones apresuradas cuando esté en ese estado. Voy a disfrutar de la emoción, pero no voy a tomar decisiones mientras esté dentro de la emoción. Cómo te tratas a ti y cómo es tu relación contigo es exactamente como es la relación que puedes tener con los demás. Si tú, por ejemplo, eres una persona que reprime sus emociones y que no le gusta sentir, por ejemplo, tristeza o no le gusta sentir ira, tú por lo general vas a rechazar a la gente que anda triste porque tú dices, ay no, qué aburrimiento, yo no quiero hablar con una gente que está triste. O yo no quiero hablar con una gente que está todo el tiempo preocupada o con una gente que todo el tiempo está metida en la ira, porque qué fastidio, ¿no? Porque como tú no sabes gestionarlo dentro de ti, tampoco vas a saber gestionarlo con los demás. Y lo más delicado es que lo que tú reprimes para ti, también esperas que los demás lo repriman. Entonces, si tú, por ejemplo, ves a una persona súper feliz y súper realizado con un proyecto, con un trabajo, con una pareja, y tú, ay, qué cringe me da la gente feliz, de verdad, que qué aburrimiento la gente feliz porque yo no comprendo cómo es que la gente es tan feliz. Entonces, tú no toleras. Internamente tú dices, no, es que esta experiencia y yo no nos llevamos bien porque esto es para mí insoportable. Y se los digo como algo, como una experiencia personal que me di cuenta a nivel personal, una pequeña historia de paréntesis, es que yo me di cuenta hace un tiempo que yo quiero tener una pareja que sea detallista y que me regale flores, por ejemplo. Pero algo que me di cuenta es que yo cada vez que veía un video de un tipo regalándole flores a una tipa, mi reacción principal y natural era como, como que, ay, que cursi. Entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, me comencé a evaluar, a observar, como que, oye, pero yo quiero esto y al mismo tiempo lo rechazo. Quiero esto pero lo critico. Entonces, ¿cómo rayos voy a poder vivir algo así si no puedo tolerar ni siquiera verlo en otras personas? O sea, cuando una persona llegue a mí y me llegue con flores, le hago bullying. Ay, ¿qué te pasa? Tú sí eres gafo, sí eres ridículo. O sea, de eso me di cuenta hace un buen rato y he venido trabajando en eso. Porque algo que también voy a estar hablando en este capítulo es que la mayoría de nosotros comenzamos a gestionar las emociones de baja vibración, como la culpa, la vergüenza, el miedo, y para poder subir de vibración o gestionar y sentir emociones más elevadas, como la neutralidad, como la aceptación, como el amor, necesitamos tener como una resistencia, así como pasar de ser una luz 110 a ser una luz 220, ¿sabes? Necesitas tener tolerancia a alto voltaje y realmente las altas frecuencias son de alto voltaje. Por ende necesitamos preparar nuestro cuerpo físico también para sentir esas emociones más elevadas. Y como lo vamos a ir aprendiendo es a transitar las más densas para poder integrarlas con mayor rapidez y poder tener espacio para que las más elevadas tengan espacio para instalarse. Cuando nosotros estamos en guerra con lo que sentimos, por lo general estamos en guerra con el mundo, porque el mundo como nosotros lo experimentamos es por perspectiva, y como es adentro, es afuera. Si yo internamente vivo en guerra y vivo en represión, quiero reprimir afuera, quiero pelear afuera, estoy siempre a la defensiva, pero es cómo está funcionando mi sistema nervioso unido a mi sistema de creencias, y todo esto se puede cambiar. Ay, Dios mío, se me durmió la pierna. Vamos a hablar entonces cómo gestionar esas emociones de las que estamos hablando. Lo primero sería identificar y dar paso a dejar de pensar, dejar de juzgar, dejar de opinar sobre lo que estás sintiendo y darte un espacio, un momento, así tipo, me voy a dar 2 minutos para sentir esto. Ubicar en qué parte del cuerpo estás sintiendo lo que sientes. Es en el pecho,
¿Cómo se siente? Como presión, como ardor, como picazón, como dolor. Es caliente, es frío, ponle un color si quieres. El tema de identificar es dar espacio de reconocimiento y dejar de etiquetar, esto es ansiedad, esto es pánico, esto es tristeza, este es miedo. Entonces son etiquetas mentales. Ahí seguimos en proceso mental. Quiero arreglar lo que siento con lo que pienso. Entonces aquí estamos en parte cuerpo. Recuerda que tu cuerpo es sumamente sabio. Tu cuerpo respira solo desde el momento en el que saliste de la barriga de tu mamá, lo cual se agradece inmensamente a la creación, porque si dependiera de nuestro control consciente ya estaríamos muertos hace rato. Entonces, tu cuerpo sabe cómo hacerlo, pero mentalmente debemos soltar las riendas y darle chance a que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Ok, estoy sintiendo miedo, siento presión en el pecho, me arde un poquito entre el pecho y la espalda, se me está agitando la respiración, pero en el proceso de acompañamiento, y esto es algo demasiado interesante que estaba hablando con mis clientas y compañeras del yoga, a nivel científico se ha comprobado que la atención permite que los telómeros, que son terminaciones que tienen nuestras células, comiencen a crecer. Y cuando tú te prestas atención a ti misma o a ti mismo, estás haciendo un poderoso acto de autosanación. Al verte a ti misma y a ti mismo y poder maternarte o poder paternarte, poder cuidarte y poder decirle a tu propio cuerpo, con tu mente y con tu conciencia, estoy aquí, puedo acompañarme en esta emoción. Puedes estar llorando y no te estás criticando. Puedes estarte riendo a carcajadas y no estás internamente, tú si eres ridículo y para qué te ríes, o tú si eres ridículo y para qué lloras. Es un espacio de tolerancia que haces para ti misma y para ti mismo. Y ese espacio de tolerancia, ese espacio de dejarte ser y de dejar brotar esa emoción, es lo que permite que dejes de reprimirla y que comience a surgir con total libertad y que atraviese tu cuerpo. Esta es una de las partes que yo creo que es más difícil cuando eres una persona que está reprimiendo emociones hace mucho tiempo, porque vas a sentir, vas a darte chance de sentir, y vas a llorar, y vas a reír, y te vas a revolcar, y puedes querer gritar, y entonces ahí es donde las diferentes herramientas que empiezan con la respiración no siempre es para calmarse, la respiración es para encuerparse, porque esto me está doliendo, pero yo puedo, me está doliendo, pero yo puedo estar aquí conmigo. O puedo estar sintiendo ese subidón de máxima felicidad, que también es algo muy potente, y a través de los últimos años me he dado cuenta de que sentir amor, sostener la felicidad, sostener la prosperidad, sostener la riqueza, sostener abundancia, es también un reto, porque digamos que cuando nosotros no estamos experimentando estas emociones elevadas, nuestro sistema nervioso está como inmaduro o solamente conoce el terror, y cuando tú comienzas a salir del terror conocido, te sigue dando más terror, porque simplemente nuestra mente y nuestro cuerpo están muy acostumbrados a lo que está acostumbrado, así sea algo malo. Entonces cuando tú comienzas a transitar un cambio, se despierta mucha incomodidad. Puede ser que sea que estás cambiando de alimentación, que te cambiaste de trabajo, que quieres hacer un cambio en tu vida, tipo, conchale, quiero empezar a hacer ejercicio, pero es tan incómodo, se siente tan incómodo porque tengo demasiada flojera, entonces tengo que obligarme a mí misma y a mí mismo a vestirme, a ir a un lugar donde hay gente nueva, entonces me da pena, me da miedo que me vean la cosa, y allí se brotan muchas emociones que uno tiene que tener la capacidad de gestionar si quiere sostener un cambio. Bueno, yo quiero sostener una relación súper hermosa con una persona, y la gente que tiene una relación súper hermosa sabe que tiene que trabajarse a sí misma y tiene que trabajar esa relación, y trabajar una relación hermosa tiene conversaciones sumamente incómodas que tienen que tener capacidad de sostener.
Pero si tú, cada vez que empieza una conversación incómoda, no, yo no quiero hablar de eso, no, eso yo no quiero hablarlo ahorita, no, qué fastidio todas las emociones, eso es demasiado para mí. ¿Cómo rayos funciona una relación si tú no puedes sostener una conversación incómoda? ¿O cómo rayos tú puedes sostener un nuevo hábito si en el momento en el que estás sembrando el hábito, que estás atravesando esa incomodidad, que estás atravesando, por ejemplo, el dolor físico de empezar a hacer ejercicio y tú dices, Dios mío, me duele demasiado el cuerpo, nadie me lo dijo? Bueno, esa incomodidad tienes que ser capaz de sostenerla, contenerte. Oye, ¿qué puedo hacer por mí misma hoy para que se me pase el dolor físico? Voy a descansar mejor, voy a tomar más agua, voy a que me den un masaje, hago una clase de yoga, porque quiero seguir mi entrenamiento físico y sé que me duele el cuerpo. Entonces me genera una emoción de frustración, me genera una emoción de tristeza, me genera pensamientos a su vez de que yo no voy a poder, de que esto no voy a poder con esto es imposible para mí. Entonces el tema de gestionar emociones es demasiado importante para todas las áreas de la vida. Por ejemplo, algo muy característico de los líderes es que saben trabajar bajo presión. Pero no solamente porque todos los trabajos más importantes sean bajo presión, sino que liderar equipos te lleva a interactuar con mucho tipo de personas. Y tú, cuando eres líder, no puedes molestarte por cualquier cosa, porque tú sabes muy bien que molestarte drena tu energía, drena tu enfoque, y eso no se logra nada más diciendo, no, es que yo no me voy a molestar, yo no me voy a molestar por eso. Se logra con presencia en el cuerpo, con trabajo físico y psicosomático, y esa gente que sabe, ok, me molesté, tuve una discusión con este socio, tuve un intercambio ahí de ideas con uno de mis aliados o con uno de mis empleados o con uno de mis clientes, pero soy capaz de no perder mi centro por esta conversación, o soy capaz de no perder mi centro por este cambio que acaba de ocurrir, o soy capaz de no perder mi centro porque tuve una discusión con mi pareja, porque tuvimos un pequeño encontronazo de opiniones, pero esto no va a acabar nuestra relación, porque yo sé muy bien que nuestra relación tiene unos pilares muy fuertes, pero en las relaciones fuertes también hay discusiones. Entonces, cuando tú ya logras darte ese espacio de sostén emocional, es cuando tú también logras comenzar a conectar con personas que también tienen esa capacidad. Y cuando ellos aún no tienen esa capacidad, tú puedes comenzar a regular esas relaciones con tu presencia, nada más con tu presencia. Las relaciones y los lugares y los ambientes empiezan a cambiar. Porque tú emites esa energía, porque emites esa frecuencia. Por eso lo vamos a hablar en otro momento con estos términos. Por ahora lo que quiero que comprendas es la importancia de que no reprimas lo que sientes, la importancia de que te saques de la cabeza ese concepto de voy a controlar mis emociones. Y muy importante también el tema de que creas que una persona que es, por ejemplo, espiritual o que está en trabajo de conciencia nunca se molesta o nunca está triste. No es cierto, porque como seres humanos tenemos que tener la capacidad de sentir toda la gama de emociones, y como seres humanos tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que no nos hace ni mejores ni peores sentir algo. Ya hemos hablado bastante de esto hasta este punto. Como les conté, estoy embarazada y en el periodo de embarazo hay una mayor sensibilidad a nivel emocional porque hay muchos cambios hormonales que están afectando el cerebro y también por ende el sistema nervioso. Y últimamente que he estado con estas emociones a flor de piel, mira, yo soy una persona altamente sensible y ya de por sí soy una persona muy perceptiva, pero algo que comencé a darme cuenta apenas empezó mi embarazo es que tenía una intuición mucho más aguda y un nivel de observación mucho más agudo, pero también unos picos de emoción que de verdad los primeros 3 meses casi acaban con mi vida, y si hubiesen podido acabar con todas mis relaciones, se lo juro que acaban con mis relaciones. Y el tema está en que, por ejemplo, cuando siento miedo, cuando he sentido miedo últimamente, que no tiene nada que ver con el embarazo en sí, sino de pronto con cómo voy a estructurar mi trabajo, de cómo estoy estructurando mi economía,
de cómo es mi formato de pensamiento. Entonces ahí es donde hay un techo en donde el pensamiento positivo no es lo único importante. O sea, puedes tener una práctica interna de conciencia y una práctica espiritual y puedes creer en Dios, pero tú también sabes que tienes que poner manos a la obra en el mundo del 3D. Entonces cuando entro en ese momento, me di cuenta hace unos días de que esa presión en el pecho, esa presión en la espalda, pero lo más importante es que ya estoy en una etapa de mi vida en donde no quiero ignorarlo, no quiero reprimirlo, sino digo, ¿cómo me puedo acompañar a mí misma? Y ahí es donde entra la práctica de yoga, que ha sido esencial los últimos 10 años de mi vida para poder gestionar los cambios que he venido haciendo. Mudarme de ciudad, dejar una carrera, luego volver a reintegrar a la carrera de medicina, graduarme de médico, no enfermarme en el proceso, ser feliz en el proceso y independizarme económicamente, estar trabajando en mis emprendimientos. Ya sabemos que el emprendimiento es un deporte de alto rendimiento intelectual, mental, emocional y energético. Entonces, todo esto lo he venido logrando gracias a la conciencia física que me ha dado la práctica de yoga, a saber cómo mover mi cuerpo cuando estoy sintiendo esa presión en el pecho, cómo respirar, y sobre todo en este momento no se ha tratado tanto de qué estoy haciendo, sino qué estoy dejando de hacer. A veces lo que más necesitamos no es interrupción en el set, pero ya volvemos. Entonces este movimiento físico es lo que realmente ha hecho una diferencia, porque ya no es el tema de cómo tú estás pensando, sino qué estás haciendo con tu cuerpo físico. Ha sido demasiado importante aprender a moverme y a dejar de moverme. No todas las emociones requieren que hagas un movimiento extremo, que sacudas tu cuerpo, que subas y que bajes, sino que también es aprender a quedarse. Aprender a abrazarse, aprender a contenerse, ¿sabes? Como que, ok, estoy sintiendo ese impulso, quiero decir cosas, quiero hacer cosas, quiero romperlo todo, quiero insultar a alguien, pero voy a dejar que mi cuerpo procese la emoción sin tomar una decisión, sin hacer una destrucción, porque la destrucción primero va a ser adentro y luego la voy a hacer afuera. Entonces cuando tú comienzas ese camino del verdadero camino del amor propio, tú te das cuenta que te haces daño a ti cuando actúas de esa forma, y que cuando estás haciéndole daño a otras personas es porque ya tú te has quemado a ti completamente. Y eso también te ayuda muchísimo, y creí que el teléfono se iba a caer, eso también te ayuda muchísimo a entender cuando una persona está haciendo daño, que es como no tomártelo personal, porque te das cuenta y entras en todo este diálogo de esta persona está sufriendo, esta persona no tiene la capacidad de autorregularse y por ende me está proyectando toda su amargura, todo su miedo, toda su ira. No te lo tomas personal, pero tampoco te lo tienes que calar, porque esa es una parte muy importante también del proceso de maduración de las emociones, de la contención emocional, es poner límites. No es para nada, no se siente bien poner límites al principio, ¿sabes? Decirle a alguien que no. Tú puedes saber internamente, mentalmente, yo tengo que decirle que no a esta persona, yo tengo que ponerle un límite a esta persona, y al mismo tiempo que estás poniendo el límite, te está rompiendo el corazón. O sea, tú dices, no, guará, pero yo creí que esto iba a ser fácil porque se supone que es lo correcto. No siempre porque sea lo correcto va a ser fácil de hacer. Entonces, es muy importante las prácticas psicosomáticas. Observar lo que estás pensando, pero también aprender a hacer con tu cuerpo movimiento consciente. Por eso es que solamente ir al gimnasio a veces no ayuda, pero ayuda muchísimo. Complementar tus ejercicios de fuerza con ejercicios de flexibilidad y de equilibrio también te va a ayudar a nutrir esas virtudes a nivel interno. Algo que también funciona súper bien es el tapping. Descargar, darle sostén al cuerpo, encuerparte, frotarte, lavarte la cara con agua fría, echarte un baño, algo físico que rompa el shock y el diálogo mental, para que pueda haber una disrupción en esa reacción que estás teniendo y en esa emoción que estás teniendo.
Otra cosa muy importante para cerrar este capítulo es que sostener las emociones es un proceso que puede ser muy doloroso, que puede ser muy placentero, y así como tú aprendes a digerir el dolor, también aprendes a sostener el placer. Y este tema es muy importante, pienso que lo voy a desarrollar para un próximo capítulo, la importancia de pasarla bien, la importancia de aprender a sonreír, a estar feliz, a disfrutar de las cosas buenas, porque a veces cuando estamos como muy acostumbrados a lo malo y a pasarla mal, es como, bueno, no todo en la vida tiene que ser así, pero realmente abrirte al placer es un proceso que también te va a cambiar las relaciones personales, las relaciones laborales, la relación con el dinero, la relación con la vida entera te va a cambiar el día que tú empiezas a abrirte al placer. Porque si estamos hablando de que es complejo gestionar emociones densas o bajas o desagradables, imagínate lo complejo que es para tu cuerpo empezar a abrirse a una nueva emoción, como el amor, como el placer, como la aceptación. Eso también te pide y te demanda presencia. La expansión te demanda mucha presencia, porque se siente extraño. Evidentemente tú también vienes de un proceso en donde eso no es lo más natural, ni lo más conocido. Entonces, para que eso comience a ser lo más natural y lo más conocido, pasas por un periodo de adaptación en donde tú también comienzas a sentir emociones tipo y que no está bien que yo sienta tanto placer, y no está bien que yo me ría así, y no está bien que yo me mueva de esta forma, porque imagínate qué va a pensar la gente de verme tan feliz, tan placentera. Entonces eso también son emociones que se tienen que empezar a experimentar progresivamente para que tú tengas la capacidad de sostenerlas en el tiempo, y de pronto ya tú pasas mucho tiempo más sonriente, de pronto ya tú tienes más apertura para estar con otras personas, tienes más tolerancia a estar en grupos, disfrutas muchísimo más la comida, la bebida, el arte, la música, todo se convierte en una experiencia sensorial mucho más nutritiva porque ya tú estás abriéndote a sentir y puedes sostenerte en ese sentimiento. Si a ti te gustaría profundizar en el trabajo a través de la meditación, del movimiento consciente, de la alimentación consciente, te invito a escribirme un comentario o a través del correo electrónico, a través de Instagram estoy en @hagoyoga, en TikTok, en Facebook, en X, en todas las redes soy Diana P. Zamora, estoy completamente a la orden para que trabajemos juntos. Gracias, si llegaste hasta aquí déjame un corazoncito y qué te pareció.